Eres pobre, eres negra, eres mujer, no eres nada de nada. Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra, y bienvenidos al Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán un breve resumen de los temas a tratar en el vídeo de hoy por si quisieran saltarse a la sección que sea más de su interés. En concreto, en el apartado de temas hablaremos de Dios y la espiritualidad, la raza y el racismo, hombres, mujeres y roles de género, violencia y sufrimiento y el fenómeno del autodescubrimiento, todos ellos temas axiales en la novela que hoy nos ocupa, El color púrpura de Alice Walker. Esa frase del color púrpura, eres negra, eres pobre, eres fea, eres mujer, no eres nada de nada, resume a mi entender a la perfección toda la trama de la novela. Como la mayoría de ustedes, yo llegué a esta novela de la mano de la fantástica adaptación de Steven Spielberg, nominada a 11 Oscars, solo para descubrir después que no solo es ganadora de un Pulitzer y el Premio Nacional del Libro, sino que esos premios le hacen una enorme justicia. Sin ser un gran fan de las novelas epistolares, reconozco que El color púrpura es capaz de transportarnos de forma descarnada al interior de la vida de una muchacha que descubre el mundo de forma cándida, temerosa y a la vez se descubre a sí misma. El único rechazo que provoca en mí este libro es el mismo que sufrí cuando leí La casa de los espíritus, que aprovecha el envoltorio fascinante de una novela muy bien escrita para meterte un panfleto político. Y de este modo, la novela se usa con mucha frecuencia como propaganda para reafirmar planteamientos feministas. Y en este análisis intentaremos discernir los motivos y las formas. En cualquier caso, esta es una novela de crecimiento, de florecimiento, de búsqueda de esperanza y madurez que se lee sin soltarla en un momento y que nos deja un profundo sentimiento de esperanza, de que todo va a salir bien, a pesar de que Dios, muchas veces, no ponga demasiado de su parte para que así sea. La madre de Sally está gravemente enferma y su hermana aún es muy joven. Tras la muerte de su madre, Sally padece los abusos sexuales y físicos por parte de su padre, quien un buen día la casa con un hombre al que llama Mister. Y la muchacha debe soportar la misma tortura que sufrió a mano de su padre, ahora estando a merced de su marido. Escribir cartas a su hermana y a Dios es la única manera de expresar su soledad y su dolor interior. Su marido, por su parte, tiene una relación clandestina con Shug Avery, una popular cantante de jazz, abierta defensora de los derechos de la mujer. Un día, Sally conoce a Shug y descubre que siente deseos sexuales hacia ella, y ambas comienzan una relación furtiva. Terminan por escaparse juntas a Tennessee y Sally abre un negocio de ropa que se convierte en un éxito. Vencida por la nostalgia, un día, Sally regresa a su ciudad natal y se enfrenta a su pasado. Alice Walker nació en una familia campesina pobre, en Georgia, en el sur de los Estados Unidos. Hija de un agricultor y una madre que trabajaba como empleada doméstica, Alice Walker fue enviada a la escuela a una edad temprana, algo que todavía era bastante raro para los niños afroamericanos en Georgia en esa época, ya que los que nacían negros en esa zona tenían prácticamente todos el destino de convertirse en trabajadores en las fincas de terratenientes blancos y por lo tanto no requerían de escolarización formal. La infancia paupérrima y la experiencia del movimiento antirracista en el que participó desde muy joven le dio un fuerte sentido de misión y de responsabilidad. Dados sus condicionantes raciales, Alice Walker fue siempre sabedora de que su misión en el mundo es muy distinta a la visión de otras personas y a su misión, e hizo de ella ayudar a la gente a entender lo que según ella necesitaba cambiar en este mundo. Walker se graduó primero en secundaria y luego fue a la universidad, donde participó activamente en el movimiento por los derechos civiles. Escribió El color púrpura a principios de la década de 1980 y la obra atrajo una gran cantidad de atención y fama inmediatas. El libro ganó el premio Pulitzer y el Premio Nacional del Libro y fue llevada al cine por Steven Spielberg, protagonizada entre otros por Whoopi Goldberg y Oprah Winfrey.
ambas fantásticas en sus respectivos papeles. Walker sigue en la actualidad escribiendo novelas, cuentos y poesía, muchos de los cuales están inspirados en su experiencia de vida temprana al crecer en zonas rurales de Georgia. Alice Walker participó activamente en los movimientos estudiantiles por los derechos civiles estadounidenses que comenzaron su actividad alrededor de 1960, impulsados por negros y otros grupos que buscaban rehacer la naturaleza de la interacción entre blancos y negros en los Estados Unidos, especialmente en los estados del sur. Aunque la guerra civil había terminado hacía casi un siglo, muchos afroamericanos fueron obligados a experimentar leyes discriminatorias humillantes y devastadoras, las llamadas leyes de Jim Crow. Algunos ejemplos de las leyes de Jim Crow fueron la segregación en las escuelas públicas, los lugares públicos, el transporte público, habían fuentes de agua potable solo para negros y para blancos. Estas leyes se anularon con la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos del Voto de 1965. El color púrpura tiene lugar precisamente en el momento en que las leyes de Jim Crow estaban ciertamente presentes. Pero, en cierto modo, el camino emocional que vive Shelley transcurre paralelo con el que vive la raza negra y la sociedad estadounidense con respecto al racismo. Alice Walker escribió El color púrpura durante un periodo de importante producción literaria entre los afroamericanos de Estados Unidos. El autor que quizá se nombra más a menudo como influencia sobre el trabajo de Walker es Toni Morrison, cuyas novelas, como la de Walker, tratan de manera meticulosa cuestiones de racismo, de género y de identidad entre las poblaciones negras en los Estados Unidos. Las consideraciones del color púrpura sobre las mujeres, la sexualidad y la dinámica de poder entre blancos y negros también se reflejan en la poesía de Gwendolyn Brooks, activa durante la segunda mitad del siglo XX, y en la novela Raíces de Alex Haley, que más tarde se convirtió en una aclamada miniserie de televisión en la década de 1970. Dios y la espiritualidad. Dios y la espiritualidad son temas principales en la novela, pero Dios, tal y como lo discuten Shelley y Shug, funciona como símbolo de un poder mucho mayor y más difuso de experiencia religiosa. Al principio, Shelley cree que Dios y Jesús son hombres blancos, pero Shug ayuda a Shelley a darse cuenta de que esto es algo maquinado para adaptarse a los intereses de los blancos dominantes. Shug entonces le explica que Dios puede ser cualquier cosa, un sentimiento de alegría, o la conexión con otra persona, o con la naturaleza. Y Shelley finalmente se da cuenta de que Dios, a quien se dirige en cartas durante gran parte de la novela, no es tanto una persona o una cosa, como un medio para la felicidad y la plenitud. En el libro descubrimos casualmente que su hermana Nettie ha desarrollado una concepción similar de lo divino durante su tiempo con los Olinka, al otro lado del océano. Las primeras palabras que escribe Shelley, la protagonista, son «Querido Dios», y la novela termina con otra carta cuyo saludo dice aproximadamente «Estimado Dios, queridas estrellas, queridos árboles, querido cielo, queridos pueblos, querido todo, querido Dios». Esto resume el estilo del color púrpura y, sobre todo, su relación con la religión y la espiritualidad. Refleja la transición de una creencia en un solo Dios, un anciano blanco con barba larga, a un Dios que existe en todas partes y que es parte de la felicidad humana. Shelley comienza a escribir cartas a Dios para poder sobrevivir al abuso sexual que sufre por parte de su padre. Más tarde, llega a ver a Dios como la consecuencia de la belleza de la naturaleza, después de que Shug la convenciera de que Dios es mucho más que lo que dicen los blancos o la Iglesia. Porque Shug no es una mujer religiosa al uso. Shug cree firmemente que Dios quiere que la gente sea feliz y que Dios también quiere ser amado, tal como ocurre con las personas. En este sentido, Shug es una especie de reencarnación de Spinoza,
aquel que nos pedía que amáramos a Dios fuera de las iglesias, estando en contacto con Él en los campos, los atardeceres o la risa de un niño. Y es este el sentimiento que contagia a Shelley a lo largo de la novela. Raza y racismo. La novela tiene lugar en dos escenarios distintos: la Georgia rural y una remota aldea africana, ambas enfrentadas a múltiples problemas relacionados con el racismo. Sin embargo, no cae en la solución simplista de decir que los blancos son malos y los negros buenos. Con respecto a la protagonista, fíjense que, aunque muchos personajes de la novela experimentan opresión racial, la vida de Shelley está tan separada de los blancos que nunca llega a vivir ese racismo en sus propias carnes. Sin embargo, recibe los pulsos de él de forma indirecta, de tal modo que llegan a afectar por completo todos los aspectos de su vida. Verán, Shelley es la primera racista. Ella misma cree que es fea, en parte por su piel muy oscura. Esto es así porque, al comienzo de la novela, Shelley está extremadamente oprimida, casi hasta el punto de verse derrotada. Como mujer negra, que vive en el sur, anterior a los derechos civiles, no percibe nada en su raza de lo que estar particularmente orgullosa. La enseñanza que se extrae de esta circunstancia es que el racismo no solo es maligno de por sí, sino que sus premisas falsas pueden llegar a afectar a las personas objeto de ese racismo, consiguiendo que sus vidas sean autolimitadas, que ellas mismas terminen por imponerse límites. Curiosamente, llegar a esta conclusión es algo que solo me ocurrió personalmente al leer El color púrpura, lo que dice bastante en favor de esta novela en particular y del valor de la literatura para provocar pensamiento en general. Estos eran los días de la segregación racial y las leyes de Jim Crow, y esas leyes llegaron a prosperar y a mantenerse, sobre todo a mantenerse, porque tuvieron una influencia real en el pensamiento de aquellos que se vieron afectadas por ellos. Y no solo porque eran impuestas por la clase dominante. Un poco lo que ocurría en ese cuento de Jorge Bucay, del elefante y la estaca. Un enorme elefante que paradójicamente es retenido en contra de su voluntad, atado a una pequeña estaquita que apenas está anclada al suelo. El elefante se comporta así porque desde niño lo ataron a esa estaca y llegó un punto de su vida en que dejó de pelear y asumió que era imposible soltarse de la estaca. El color púrpura narra precisamente esto, pero llevado al racismo y a los seres humanos. A medida que Shelley empieza a conocer la variedad de las culturas y civilizaciones que existieron en África, a medida que conecta con otras mujeres poderosas, de ideas disruptivas, es capaz de reinventar su propia visión de Dios y se enorgullece de su herencia étnica. Hombres, mujeres y roles de género. Si usted quiere darle una lectura que reafirme planteamientos feministas, esta novela le vendrá como anillo al dedo. De hecho, este libro se emplea en muchos seminarios de charos para confirmar que vivimos en una cultura del heteropatriarcado, obviando sin duda que la novela ocurre a principios del siglo XX, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y el trasfondo es la zona rural del sur de Georgia. Así que cualquier parecido con el presente es pura coincidencia. En cualquier caso, una lectura medianamente crítica nos muestra que la mayoría de los personajes masculinos son monolíticos, sin personalidad, tienen un escasísimo o nulo desarrollo. Incluso uno de los protagonistas no tiene ni nombre, es Mister, y Alice Walker lo hace así para empoderar a los personajes femeninos que, esto sí, tienen capas y matices para aburrir. Esta es una táctica más que común, no solo en literatura, sino en política y propaganda y en las guerras, deshumanizar al enemigo, despojarlo de razones y convertirlo en un autómata que actúa por mero instinto. La novela es certera al dibujar los estereotipos de género durante la época de las leyes de Jim Crow, en el sentido de que hay personajes que siguen a pies juntillas las leyes y personajes que no, y personajes que se rebelan y deben pagar las consecuencias. Al principio,
se espera que Selly sirva a su padre abusivo y más tarde a su esposo. Y Nettie, quien no quiere sufrir ese destino, sale huyendo. Pero Nettie sacrifica el trabajo, generalmente reservado a las mujeres, la maternidad, con el fin de educarse y trabajar en sus labores misioneras de África. Por su parte, Selly solo es capaz de florecer y romper con las normas cuando llega Shug. Vive con ella y ésta comienza a enseñarle a Selly sobre su propio cuerpo y sobre otras formas de vivir fuera del control de los hombres. Los hombres en la novela experimentan una experiencia similar. Ellos también están cautivos por su propio destino, pero la autora no les permite tener un arco vital rico, sino que termina convirtiéndolos en una mera caricatura. Y en este sentido, podría decirse que El color púrpura pierde una gran oportunidad de ser justa y explicar que cada género va a determinar el tipo de drama que vas a vivir en la vida. Es decir, gracias al color púrpura, entendemos a la perfección que las mujeres negras, en la primera mitad del siglo XX, se volvieron sumisas y temerosas porque el racismo y la opresión las convirtió en personajes indefensos. Pero no nos explica cómo los hombres adoptaron sus roles y, lo que es peor, no les proporciona ni salvación ni redención posible. Violencia y sufrimiento. La violencia y el sufrimiento en El color púrpura son típicamente representados como parte de un ciclo mayor de tragedia, que tiene lugar tanto a nivel familiar como a una escala social más amplia. Selly es violada por su padrastro y golpeada durante muchos años por su esposo, y esto solo se detiene cuando Shug Avery acude en su ayuda. Sofía es casi asesinada a golpes por un blanco tras un conflicto con una familia blanca. Nettie casi es violada por su padrastro y debe huir para protegerse. Harpo intenta sin éxito vencer y controlar a Sofía, su primera esposa. Estos ciclos de dolor y violencia se repiten en todo el sur. El padre biológico de Selly y sus tíos fueron linchados por blancos celosos de que su negocio tuviera éxito. Y siempre existe la amenaza de que si los negros se agitan en exceso en defensa de sus derechos, serán aplastados por los blancos, que controlan el gobierno local y estatal. En África también, esta violencia ocurre dentro de la cultura local y en la relación que existe entre blancos y negros. Los hombres de la aldea Olinka tienen control absoluto sobre sus esposas y todas las mujeres que se rebelan son marcadas de por vida. Los británicos blancos acaban causando una escabechina sin preocuparse por la humanidad o costumbres de los Olinka, que son los genuinos propietarios de la tierra. Pero, a pesar de toda esta violencia y todo este sufrimiento, hay un núcleo de esperanza en la novela. La esperanza de que Selly y Nettie puedan reunirse. Esto es lo que al final detiene el ciclo de violencia, al menos dentro de la familia de Selly, y permite el reencuentro de muchos de los miembros de la familia en Georgia al final de la novela. El autodescubrimiento. La novela es fundamentalmente un viaje de autodescubrimiento para Selly y para otros personajes. Selly comienza la novela como una joven pasiva y callada, perpleja por su propio embarazo, por su violación a manos de Pa y por el maltrato que sufre a manos de su esposo sin nombre. Lentamente, después de conocer a Shug y la separación de su hermana, Selly desarrolla habilidades prácticas. Se endurece, se vuelve una incansable trabajadora en el campo, aprende a administrar una casa, a criar niños y conoce a otras mujeres inspiradoras, entre ellas Sofía, que siempre ha tenido que luchar contra los hombres de su vida. Todavía más, descubre su propia sexualidad y su capacidad de amar a través de su romance con Shug. Eventualmente, Selly descubre que su hermana Nettie, que ha estado escribiendo todo el tiempo y junto con el apoyo de Shug, le permite confrontar a su marido, dejar su casa, montar su empresa y eventualmente ganar suficiente dinero para ser independiente. El arco dramático de Nettie también es uno de autodescubrimiento. Nettie recibió más años de escolaridad que Selly, ha visto mundo, ha trabajado como misionera en África y eventualmente termina casándose con un hombre amable e inteligente.
Su arco de autodescubrimiento le permite darse cuenta de que puede equilibrar su independencia y sus ganas de trabajar con una vida matrimonial plena que también puede incluir a 2 hijastros, los hijos de Sally. De hecho, es la llegada de esta familia extensa a la tierra de Sally, al final de la novela, la que señala la última etapa, tanto en Sally como en Nettie, de su viaje de autodescubrimiento. El color púrpura es una pieza impresionante de la literatura estadounidense. Walker cuenta a los lectores sobre la vida de mujeres empobrecidas y humilladas, hombres envilecidos, y analiza de un modo muy meticuloso las relaciones sociales complejas que tienen lugar entre todos ellos. El color púrpura del título de la novela representa las cosas buenas creadas por Dios, para el disfrute de hombres y mujeres por igual. En alguna ocasión, Alice Walker dijo que el color púrpura en la naturaleza, a pesar de estar omnipresente, siempre sorprende, igual que Dios. Esta novela cuenta la historia de unos hijos de un Dios menor en la exploración dolorosa de sus propias identidades y el despertar del sentido de su orgullo étnico, y también intenta responder cómo superar esa dualidad angustiada del alma negra y cómo obtener la plenitud del alma en la sociedad moderna. Toda esta novela, a pesar de que quizá le quieran vender otra cosa, es un símbolo de la búsqueda humana, de la felicidad y el amor. Hasta aquí una nueva edición del Club de los Lectores Muermos. En la próxima edición hablaremos del Gran Gatsby. Y mientras tanto, seguiré publicando vídeos innecesarios en esta pelada roca en mitad del Mediterráneo, que es mi única verdad. Muchas gracias por estar ahí. Hasta que nos volvamos a ver si hace menos calor. Bendiciones y buenas noches.